Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, siendo más específicos, cuando hablamos de su personalidad, es decir, de sus atributos que lo describen en su naturaleza interna, decimos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, sabio y soberano. Y en cuestión de su omnisciencia, quiero decirle este primer domingo del 2024 que Dios nos conoce exactamente o perfectamente tal y como somos. Entonces, como empieza un año y como Dios nos conoce, en esta ocasión Dios sabe que muchos de los que estamos aquí somos muy valientes, echados para adelante, muy entrones en algunos aspectos, pero también conoce a las cosas que le tenemos temor, a las cosas que le tenemos miedo. Si usted se recuerda, es a Josué, después de que murió Moisés, al que Dios le dijo en 3 ocasiones: esfuérzate y sé valiente, tú vas a repartir la tierra. O sea, le está diciendo, los planes continúan, la vida sigue, la vida cristiana debe ir adelante. Segunda ocasión que se le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley dice, conforme a todo lo que la escritura dice. Para ser cristiano se necesita ser muy valiente. La Biblia lo dice así: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos o los valientes lo arrebatan. En algunas partes somos muy fuertes en nuestro cristianismo, en otras tenemos debilidades. Por eso, solamente esfuérzate y sé muy valiente para que hagas conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó en la ley, o lo que dice las escrituras. Último, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque en medio de todas las cosas Jehová va a estar con nosotros este 2024. Dale palmas al Señor. Sea bendecido el nombre de Dios para siempre. Feliz año para todos. Con todo mi corazón deseo lo mejor del cielo para todos ustedes, para sus familiares. Y pues, como tuvimos oportunidad de comer y entrarle a todo lo que se prepara en Navidad, porque la cultura nuestra en cada evento es comer y comer. Así es de que pues viene el momento de ponernos a cuentas, de ponernos a dieta. Hay que bajar algunos kilitos, y eso no es pecado, está permitido hacerlo. Quiero pedirles que ocupen su lugar un momentito. Hago un intervalo para dar la bienvenida a los hermanos o hermanas o personas que nos están visitando, que no pertenecen a esta congregación, pero que usted decidió este domingo, como algunos otros tal vez, de estarnos visitando. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estar con nosotros. Y quiero pedirles un gran favor. ¿Quieren levantar su mano las personas que nos están visitando que no son de la congregación? Mire, sí tenemos un buen grupo. Gracias por preferirnos, por estar con nosotros. Un aplauso para cada uno de ustedes. A todos los hermanos que nos siguen a través de las redes o que ven nuestra transmisión, que Dios los bendiga y los prospere grandemente este 2024. Les mandamos un abrazo desde esta casa del Monte de los Olivos a cada uno de ustedes. Tomamos la determinación del primer domingo de cada mes que se celebra la Santa Cena, que los adolescentes no salgan a tener actividad para que estén en este momento de la celebración de la Santa Cena. Así es de que hoy los adolescentes y sus pastores se quedan con nosotros. Yo quiero invitarles nuevamente para que estén de pie, y voy a ceder este lugar al pastor Omar. El pastor Omar va a compartirnos el consejo de la palabra de Dios en este primer domingo. Omar, que Dios te use. Dios le bendiga, hermano, en esta tarde de domingo. Gracias a Dios que podemos estar en su casa este primer domingo del año, recibiendo el año con toda la bendición de Dios y con toda la determinación de buscarle y de servirle. Quiero aprovechar que está de pie para hacer una oración y así empezar con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con usted. Padre, te damos gracias esta tarde porque nos concedes estar en casa. Gracias, Dios, por el privilegio de estar
este domingo reunidos para bendecirte, para adorarte y para ser instruidos por el consejo de tu palabra. Pido, Señor, que este mensaje pueda llegar a los corazones, pueda desafiar nuestra voluntad para que este 2024 sea diferente al año pasado, incluso a los años anteriores. Ayúdanos, Dios, a poner nuestra mirada en ti y que nuestra mirada nos dirija hacia ese propósito que has diseñado para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? Quiero compartir con usted en relación a este inicio del año y lo que involucra dentro de la iglesia, porque la iglesia es nuestra casa, Monte de los Olivos, es nuestra casa espiritual, es donde nosotros recibimos el alimento espiritual para poder vivir el día a día, es donde nosotros recibimos la instrucción de Dios para nosotros poder vivir como iglesia. Esta es nuestra casa. Y creo que una de las cosas que se nos va enseñando desde pequeños en casa es aprender a atender nuestra casa y a cuidar nuestra casa. Quiero hacerle esta pregunta: ¿cuántos les dijeron que no podían salir de casa si no alzaban su cuarto? Levánteme la mano. ¿A cuántos les dijeron esto? Bueno, se me hace que aquí hay más personas que lo dijeron. ¿Cuántos dijeron no sales de casa si no alzas tu cuarto? Levante la mano. Ahí está dividido el grupo entre 2 generaciones o 3 generaciones. Y nos van enseñando desde pequeños a tener las responsabilidades dentro de la casa, a atender lo que hay dentro de la casa. Por eso quiero compartir en este primer domingo del año este mensaje que he titulado Vivir para Servir. Y más porque hoy tenemos un momento especial donde estaremos consagrando a los líderes de los diferentes ministerios dentro de la iglesia. Así que me gustaría preguntarle, ¿cómo lo ha tratado este 2024? Va una semana, tenemos 7 días que han corrido de este 2024. ¿Cómo lo ha tratado el 2024? ¿Ha tenido buenas noticias? ¿Ha habido noticias no tan agradables? ¿Se ha sentido bien? ¿Ya empezó a hacerse propósitos? ¿Ya empezó a correr? ¿Ya empezó a ir al gimnasio? ¿Ya empezó a cuidar su alimentación? ¿Ya empezó a leer la Biblia este año? ¿Cómo lo ha tratado el 2024? Mire, espero que ya tenga sus metas bien definidas, sus propósitos para este año. Y si no es de los que les gusta, porque así como hay Grinch de la Navidad, hay personas que son Grinch del Año Nuevo. Dicen, no, eso de los propósitos y eso de hacer esas cosas, no, es lo mismo. Nada más cambia el mes, cambia el día, pero es lo mismo, la vida sigue. Bueno, si usted es de los que le gusta hacer propósitos o no le gusta hacer propósitos, me gustaría desafiarlo a que por lo menos se haga uno para este año y que este sea servir. Por eso comparto con usted vivir para servir. Y hay una verdad esencial detrás del servicio en la iglesia, detrás del servicio en la casa, y es esta: que servir es un privilegio que tenemos todos como hijos de Dios, de manera colectiva. Todos los que estamos aquí tenemos el privilegio de servir a Dios, pero también es una responsabilidad personal. Es decir, todos pueden, todos deben, pero no todos quieren. Y por eso le comparto esto: detrás de cada servidor hay un creyente. Detrás de cada persona haciendo algo dentro de la iglesia hay un creyente. Pero tristemente no puedo decir lo mismo y no puedo decir que detrás de cada creyente hay un servidor, porque habemos muchos aquí, pero son pocos los que están sirviendo en la casa. Hay muchas personas ocupando un lugar aquí, pero pocos los que están sirviendo en la casa. Así que me gustaría tomar las palabras que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 3 para reflexionar en la oportunidad que tenemos para servir a Dios dentro de nuestra casa en este 2024. Y sobre todo, como le decía, en este domingo especial que vamos a consagrar a los líderes de los diferentes ministerios en los que ustedes se pueden involucrar para este año, en los que probablemente han pasado años y no se ha involucrado. Y por eso quiero retomar las palabras del apóstol Pablo para compartir estos consejos y estos pensamientos que nos pueden ayudar a determinarnos y a hacer algo para servir este año. Acompáñenme en su Biblia, Filipenses capítulo 3, versos 12 al 16. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 16. Aunque el mensaje va dirigido en otro tenor, quiero retomar o tomar algunos principios aplicables a nuestro servicio a Dios. Dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que sintamos, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mire, como le decía, quiero tomar 5 ideas de este pasaje para relacionarlas con el servicio. Y de manera pedagógica, quiero hacerlo compartiendo 5 palabras con la letra D. Así que voy a invitarlo para que usted lo recuerde y que no se le olvide. Ayúdeme con su mano, cualquiera de las dos, izquierda o derecha, levánteme su mano. La mano que tenga los dedos completos, no va a hacer que alguien tenga un accidente. La mano que tenga sus 5 dedos. Levántemela, no veo las manos completas, levántela, gracias. Vamos a ver 5 palabras que empiezan con la letra D. Y si usted lo recuerda, pues apréndaselas con su mano para que las recuerde y sobre todo para que las ponga en práctica. Estas palabras nos van a ayudar a entender, retomando las ideas que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. La primera, número 1, descontento. El primer principio que quiero resaltar de este mensaje que Pablo escribe es el descontento. Pero quiero que ponga atención porque me refiero al descontento en las palabras de Pablo diciendo no que lo haya alcanzado ya. A ese descontento me refiero. Es una declaración de que como creyentes no estamos satisfechos con los logros espirituales. Estamos satisfechos con Cristo, pero no estamos satisfechos con nuestra vida cristiana. Estamos contentos con Cristo, pero tenemos descontento en cuanto a nuestra vida cristiana, no de manera negativa, sino positiva en el sentido de que podemos y debemos hacer algo más. No estar cómodos de decir ya el Señor me alcanzó, el Señor me salvó, estoy en una congregación muy a gusto, muy cómoda. Cuando hace frío hay calefacción, cuando hace calor hay aire acondicionado, el volumen se puede escuchar bien, las sillas están cómodas, estoy a gusto. No, hablo del descontento en lo que estamos haciendo o en lo que podemos hacer. No es un descontento, mis hermanos, que muchos dejan en evidencia porque nada les gusta. Y creo que todos conocemos a algunos que siempre tienen la expresión, o como lo decimos coloquialmente, la cara de fuchi. Porque no les gusta cómo lo reciben, porque no les gusta cómo está aquí adentro, porque si hace frío, es que está haciendo mucho calor por las calefacciones, o si está frío, es que está haciendo mucho frío por el aire acondicionado. Y hay un descontento con todo lo que se ve o con todo lo que se hace. Pero no me refiero a ese descontento que deja en evidencia el solamente quejarse y criticar lo que hay en la casa. Escuche bien esto, me refiero a una insatisfacción. Y permítame añadir un término que pudiera sonar como muy místico, pero quiero que lo entendamos desde esta perspectiva. Me refiero a una insatisfacción santificada. Una insatisfacción que produce o que de manera santificada nos motiva a mejorar en todo lo que hacemos para Dios. Porque muchos están satisfechos con su vida. Muchos pueden estar satisfechos con su servicio porque se comparan con otras personas. Y dicen, pues sí, yo no sirvo en la iglesia, pero mira, ellos tampoco sirven y tienen muchos años aquí. Sí, yo ya sirvo en la iglesia, pero lo que estoy haciendo es suficiente. Mira, él no hace nada. Ellos vienen aquí, pero no sirven, no hacen nada. Y nos comparamos con otras personas, pero el principio que comparto con usted es este descontento de decir, oye, hay algo que se puede hacer, hay algo que se puede hacer mejor. No me siento contento en cómo se ve, en cómo está, en cómo se hace. Voy a hacer algo para hacerlo. No es un descontento para señalar y criticar, es un descontento, es una insatisfacción santificada que me mueve a decir, yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Y me llama la atención porque cuando Pablo escribe esta carta, ha pasado 25 años. Y durante 25 años Pablo ha predicado, Pablo ha enseñado, Pablo ha viajado, Pablo ha levantado iglesias, Pablo ha compartido el mensaje y el evangelio con miles de personas. Han pasado 25 años de estar trabajando, de estar moviéndose, de estar avanzando. Y lo interesante es que cuando Pablo escribe la carta está en una cárcel. Y cuando está en la cárcel, después de 25 años de ministerio más los que tenía de vida, ya siendo un adulto, ya siendo una persona que pudiera considerarse que su vida va en declive, con un final cerca, Pablo dice, no lo he alcanzado todavía. Todavía puedo hacer algo más.
Hay un descontento en mi interior, una insatisfacción santificada que me dice, todavía puedo hacer algo más. Oye, ¿has predicado 25 años? Sí, pero todavía puedo hacer algo más. Oye, pero ¿has compartido del evangelio? ¿Has servido? ¿Has hecho? Sí, pero este descontento que hay dentro de mí me dice que todavía puedo hacer algo más para Dios, que todavía puedo mejorar algo en Dios. Ese descontentamiento me lleva a avanzar para tomar aquello por lo que Cristo me tomó. Y mire, la mayoría de los que estamos aquí fuimos tomados por Cristo, alcanzados por Cristo para salvación, para redención, para justificación, para regeneración. Cristo nos alcanzó, pero no todos están avanzando para tomar aquello por lo que Cristo los alcanzó. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Y sé que Cristo me alcanzó, me tomó para tomar aquello por lo que fui tomado por Cristo. Usted ha sido alcanzado por Cristo no para estar aquí, no para estar cómodo aquí solamente. Ha sido alcanzado por Cristo para que ese descontento lo lleve a hacer algo más por su casa. Hay muchas cosas que sé que nos pueden desagradar, pero en muy pocas cosas estamos dispuestos a trabajar. Así que mi deseo es que este 2024 existe este descontento con lo que se ha hecho para hacerlo mejor, o con lo que no se ha hecho para empezar a hacerlo, porque estamos seguros que no lo hemos alcanzado y que hay forma de hacerlo, o que hay forma de hacerlo mejor. ¿Alguien puede decir amén a esto? Número 2, dedicación. El primero es el descontento. Número 2, dedicación. Y Pablo dice en cuanto a la dedicación, una cosa hago. Una cosa hago. Mire, algunos de aquí piensan en hacer muchas cosas este año. Voy a hacer esto y mi plan es este y mi propósito es esto. Y empiezan a escribir su lista de propósitos o de deseos o de planes. Y empiezan a tomar muchos. Lo relacionan con la iglesia y dicen, este año en la iglesia o en las cosas de Dios voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y empiezan a hacer una grande lista. Muchos piensan en todas las cosas que no están bien hechas dentro de la iglesia. Algunos piensan de manera positiva, quiero hacer todo esto. Y muchos piensan de manera negativa, está mal todo esto. Y en medio de ellos otros se envuelven en muchas cosas, pero el secreto del progreso está en concentrarse en una cosa. Pablo dice, una cosa hago. Mire, Marcos capítulo 10, verso 21. Está platicando Cristo con el joven rico y el Señor le dice, una cosa te falta. Porque el joven rico le ha dicho, todo esto lo he hecho, he guardado los mandamientos, he ayudado. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Y esto que le faltó era entregar sus bienes, desprenderse de ello, y no quiso. Lucas capítulo 10, verso 42. Están Marta y María, y una de ellas está afanada, y Jesús le dice a Marta, una cosa es necesaria, cuando Marta está criticando a su hermana. Una cosa. Juan capítulo 9, verso 25. En medio de esto, el hombre recibe la vista después de haber sido ciego. Y cuando lo están criticando, cuando lo están presionando para que les explique quién hizo esto, el ciego solamente dice, una cosa sé, que yo antes estaba ciego y ahora veo. El salmista dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa. El principio que Pablo escribe a la iglesia de Filipenses y que retomo para el servicio es una cosa, porque abrimos mucho el panorama, y cuando abrimos mucho el panorama nos abrumamos, y como dicen por ahí coloquialmente, el que mucho abarca, ¿qué dicen? Poco aprieta. Una cosa hago, dice Pablo. Así que mi desafío no es invitarlo a que usted renuncie a su vida. No le estoy diciendo que vaya mañana y renuncie a su trabajo y diga, no, ya me voy a dedicar por completo a estar en la iglesia y a lo que la iglesia necesite. No lo desafío a que renuncie a su manera de sustento que Dios le ha dado. Pero mi desafío es motivarlo a hacer una cosa. Una cosa. No le estoy diciendo que venga y que reciba los carros, que vaya por los adultos mayores, que limpie los baños, que acomode las sillas, que cante la alabanza, no le estoy diciendo que se abrume con las actividades o con el servicio y ministerio que usted puede desarrollar aquí. Lo motivo a que haga una cosa. Pablo dice, una cosa hago. Así que empezar por empezar. Y déjeme decirle esto, hay tanto y hay donde usted puede hacer una cosa aquí en la iglesia. Todos tenemos el privilegio, pero no todos aceptamos el compromiso. Porque
servir en una cosa nos ayuda a servir bien, a hacerlo con dedicación y hacerlo con pasión por Dios. Y así cuando alguien le pregunte, oye, ¿qué estás haciendo tú ahí en la iglesia? Usted pueda decir con toda tranquilidad y con toda determinación, una cosa, estoy sirviendo a Dios en mi casa. Oye, ¿qué haces ahí? ¿Por qué vas los domingos? ¿Por qué vas los martes? ¿Por qué vas un sábado cada mes? Porque hago una cosa, servir a Dios, porque he decidido vivir para servir. ¿Cuántos dicen amén? Dice Colosenses capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Una cosa haz, a una cosa determínate, y esto que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Número 3, dirección. Pablo dice, olvidando y extendiéndome. Estas son las palabras que Pablo utiliza cuando escribe esta porción, esta perícopa a la iglesia de Filipos. Olvidando y extendiéndome. Y propiamente lo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Y mire, lo digo así porque suena muy lógico para nosotros. Sí, es necesario olvidar lo que queda atrás y poder extendernos a lo que está delante. Es lo que Pablo dice, es lo que Pablo menciona. Pero muchos no están dispuestos a servir, o no han encontrado esa forma de servir, o no se sienten cómodos ni dignos para servir, desgraciadamente, porque hacen lo contrario a lo que Pablo menciona. Es decir, se extienden hacia atrás y se olvidan de lo que está delante. Pablo dice, me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Y la mayoría de los que no sirven es porque se extienden a lo que está atrás. No quieren soltar el pasado, no quieren soltar lo que sucedió. Y desgraciadamente eso, el estirarse, el extenderse a lo que está atrás, no les permite hacerse o avanzar a lo que está adelante. Y me llama la atención porque estudiando un poquito las palabras, en cuanto a la etimología y el origen de estas palabras, me doy cuenta de que cuando Pablo habla de olvidar el pasado, no se refiere a fallar en recordar. ¿Y qué quiero decirle con esto? Muchos hemos experimentado esta sensación de fallar en recordar. Esta sensación donde decimos, híjole, ¿cómo se llama esta persona? ¿Cómo se llamaba? No sé si le ha tocado en ocasiones que llegan y lo saludan. Bueno, a mí me ha pasado. Llegan y lo saludan. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y cuando se va me dice mi esposa, ¿y quién era? Me acuerdo, estoy tratando de recordar, pero no me acuerdo. O esas ocasiones donde llega uno al cuarto y, pues, ¿por qué venía? ¿A qué entré al cuarto? ¿O dónde dejé las llaves? ¿O dónde dejé la cartera? Por ahí hay alguien que le pasa seguido. No es fallar en recordar. Muchos fallamos en recordar en otras cosas, pero cuando Pablo dice olvidando lo que queda atrás, no es fallar en recordar. Es decir, no es fingir demencia. Oye, ¿te acuerdas? No me acuerdo. No sé de lo que hablas. Porque fingir demencia o intentar fallar en recordar nos pone nerviosos. Deja en evidencia que seguimos recordando, que lo que sucedió en el pasado es algo que no podemos borrar, que no podemos quitar. Pero lo que Pablo se refiere al olvidar el pasado no es fallar en recordar, sino no permitir que ese pasado afecte o influya en el presente de tal manera que no me deje avanzar a lo que está hacia adelante. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí tenemos recuerdos que nos gustaría borrar. Tenemos días que nos gustaría quitar. Tenemos emociones que experimentamos que nos gustaría fallar en recordarlas, olvidarlas, no fingir demencia, sino que se borraran de nuestra mente, fueran arrancadas de nuestro intelecto y no recordarlas jamás. Pero déjeme decirle, no podemos. El pasado está ahí, no podemos cambiarlo. Olvidar en la Biblia se refiere a no estar influenciado o afectado por el pasado. Es decir, no quiere decir no recordar, sino que el recuerdo no me afecte ni influya en mi presente para que yo pueda extenderme hacia adelante. Y muchos no sirven. Muchos no quieren involucrarse en un ministerio. Muchos no quieren hacer una cosa aquí en la iglesia porque están tratando de olvidar el pasado. Están tratando de fallar en recordar. Y lo único que hace el pasado en sus vidas es influir de manera negativa, es afectar de manera negativa, y el pasado los tiene anclados, se extienden hacia el pasado y no pueden
extenderse a lo que está delante. Y quedan anclados a ese pasado, de modo que no pueden ni disfrutar el presente y mucho menos extenderse hacia el futuro. Y quiero hacerlo de manera personal. No sé qué fue lo que sucedió en tu vida. No sé de dónde vienes o lo que pasó contigo. No sé qué pasó tal vez en otra iglesia o en algún ministerio en el que serviste antes. Pero sí puedo decirte esto: olvida lo que queda atrás. No dejes que la influencia de los días que te marcaron y te lastimaron no te deje disfrutar el presente, ni te deje extenderte hacia el futuro. Olvida lo que queda atrás. No permitas que eso te afecte. No que falles en recordar, sino que no permitas que la influencia de ese pasado te ancle a ese pasado doloroso y no te deje avanzar en aquello que Dios tiene para tu vida. Ese recuerdo que no influya a grado de no dejarte servir a Dios y disfrutar el hermoso privilegio de sentirse útil en las manos de Dios. Mira lo que el escritor a los Hebreos dice en su carta, capítulo 10, versos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos, dice Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escucha bien, estoy seguro, segurísimo de que Dios no tiene mala memoria. Estoy seguro que Dios no falla en recordar como nosotros lo hacemos. Así que cuando el Señor dice nunca más me acordaré, no está diciendo que va a fingir demencia sobre nuestro pecado. Está diciendo que aquel pecador arrepentido, ese pecado ya no va a influir en la actitud de Dios y en la acción de Dios para con sus hijos. Ya no me acordaré de ese. El pecado ya no puede afectar ni influir en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Así que escúcheme, hermano. Si nosotros tenemos la libertad en Dios, y si Dios, siendo todopoderoso, decide no ser influenciado por lo que pasó, no permitamos que ese pasado que nos marcó influya en nosotros, anclándonos a la culpa que no nos deja servir. Por eso es importante recordar lo que el apóstol Pablo dice: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Le decía, 25 años del apóstol predicando, viajando, invirtiendo su tiempo, sus fuerzas, desgastándose en el servicio a Dios. 25 años han pasado y él dice: me olvido de lo que queda atrás. No permito que ese pasado influya. Y vaya que Pablo tenía un pasado que podía influir de manera negativa. Pablo era un asesino de creyentes. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y déjeme decirle esto: el pasado de Pablo no cambió. Cuando él se entregó a Cristo y cuando el Señor resplandeció de tal manera que le dejó sin ver, y después es llamado para ser un ministro y un apóstol del Señor Jesucristo, ese encuentro que tiene con Cristo no cambió su pasado. En el pasado Pablo siguió siendo ese asesino de creyentes, ese perseguidor de la iglesia. Pero cuando él se determinó en poner su mirada en el Señor, Pablo cambió su actitud y su manera de ver el pasado. Insisto, el pasado de Pablo no cambió, pero la manera de ver el pasado sí cambió. Pablo no se quedó anclado a su pasado, lo olvidó, no dejó que lo afectara, no dejó que influyera en él. Pablo se extendió y logró todo aquello que Dios había diseñado para él. Imagínense si Pablo se extiende al pasado y se olvida de lo que está delante. No tendríamos las cartas que tenemos hoy en la Escritura, que nos hablan y que nos explican el mensaje de redención por el cual usted y yo hemos alcanzado salvación. Imagínese todo lo que se puede perder, todos los que se pueden perder, porque usted decide extenderse al pasado y no le permite a Dios darle la oportunidad de disfrutar el presente y extenderse hacia el futuro sirviendo y sintiéndose útil en las manos de Dios. Pablo experimentó esto. Y la buena noticia de todo esto es que Dios quiere hacer lo mismo con usted. Dios quiere hacer lo mismo conmigo, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros dejar atrás lo que se tiene que dejar atrás y darle oportunidad a Dios de servir en lo que está adelante. Número 4, determinación. Pablo dice: prosigo. Proseguir es avanzar, es continuar, es no detenerse. Eso es proseguir. Y déjeme decirle esto: la verdad es que proseguir no es fácil.
tener esta determinación de servir, tener esta determinación de olvidar el pasado y extenderse hacia adelante, tener la determinación de hacer una cosa, tener la determinación de una insatisfacción santificada para hacer algo más o algo mejor, no es fácil. Porque si fuera fácil, todos lo harían. Pero no todos están sirviendo al Señor en casa. Si fuera fácil, todos estaríamos sirviendo. La iglesia se hubiera multiplicado, pero no es tan fácil. Por eso no todos lo hacen. Ahora, sobre esto quiero compartirle esta gran verdad. Fuerza, todos tenemos. Y lo digo porque si estamos en este lugar, es porque tuvimos las fuerzas necesarias para llegar a este lugar. Fuerza tenemos. Ahora, sobre esto, sé que tenemos fuerza en diferente proporción. Sé que tenemos fuerzas en diferentes capacidades. Sé que tenemos fuerzas en diferentes áreas. Pero proseguir precisamente es invertir esas fuerzas en lo eterno y no solamente en lo terrenal. Porque estoy seguro que la determinación de invertir nuestras fuerzas, todos la tenemos fuera de la iglesia. Invertimos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, lo que Dios nos ha permitido ser o hacer, lo invertimos en gran manera fuera de la iglesia, pero son pocos los que invierten esas fuerzas dentro de la iglesia. Son pocos los que se quedan hasta el final de las actividades, que se involucran en las actividades, que hacen algo más. Mire, mi esposa hoy está en Semillitas porque ha habido algunos domingos en los que se ha batallado para que alguien pueda servir en Semillitas, para que alguien pueda servir en iglesia infantil, para que alguien pueda servir en Arcoíris, para que alguien pueda servir en la iglesia, en la casa. Determinación es invertir las fuerzas en lo eterno y no solamente en lo terrenal. Así que sería bueno preguntarnos a manera de reflexión, ¿en qué quiero invertir mis fuerzas este año? ¿En qué voy a invertir mi fuerza, mis talentos, mis dones este año? Si he logrado avanzar y ya no estoy anclado al pasado, si he logrado avanzar y estoy disfrutando mi presente y puedo extenderme hacia lo que está adelante, ¿en qué voy a invertir esas fuerzas mientras me voy extendiendo a lo que está adelante? ¿Qué voy a hacer en la iglesia para poder invertir mis fuerzas? Determinación, mis hermanos, no es proseguir, determinación en proseguir no es hacerlo todo yo. Porque podemos caer en el error de decir, sí, yo voy, yo hago, yo preparo, yo limpio, yo canto, yo toco, yo acomodo y quiero hacer todo yo, y yo todo lo voy a hacer. Determinación en proseguir no es hacerlo todo yo. Por eso me gustan estos principios. Pablo dice, una cosa hago. Determinación es, voy a hacer una cosa, la voy a hacer bien. Y no es hacer todo yo. Es rodearme de personas que nos van a ayudar a poder lograrlo y hacerlo. Determinación en proseguir no es hacerlo todo yo, pero determinación en proseguir tampoco es esperar que Dios lo haga todo. Porque muchos están, pues que Dios me dé una señal. Y vengo yo a darle 5 señales y 5 principios. Y dice, ay, es que el pastor estuvo muy aburrido y no supe si Dios me habló o no. O no vaya a estar como un video que vi de una persona que dice, Señor, dame una señal si ella no es para mí. Y cae un relámpago y truena. Y dice, Señor, mándame otra señal porque el radio no me dejó escuchar. Así que espero que no vaya a estar usted así. Determinación en proseguir no es hacer todo yo. Pero determinación en proseguir no es dejar que Dios haga todo y decir, pues que Dios me diga, o cuando Dios me indique, o cuando Dios me dé una señal. Dios te ha dado fuerza, capacidad. Sé que sabes hacer algo y lo que sabes hacer lo puedes hacer en la casa. Pero determinación en proseguir no es esperar a que baje un ángel del cielo y te diga, esto que sabes hacer, hazlo en la iglesia. No, tú puedes hacerlo. Tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Tú tienes el privilegio de hacerlo. Muchos no se comprometen en servir a Dios porque dicen que primero quieren estar bien con Dios. Y la culpa, el ancla que está en el pasado, no los deja servir a Dios. Dicen, no, es que yo no puedo servir a Dios. No quieren tener errores y quieren ser perfectos para poder servir. Pero determinación en proseguir es darme cuenta que lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace, pero que es necesario empezar a hacer. Determinación en proseguir es entender que cuando yo soy débil, Él me fortalece. Determinación en proseguir es comprender que no sirvo porque soy santo,
que sirvo y mientras estoy sirviendo me voy santificando. Que no sirvo porque soy perfecto, pero mientras sirvo me voy perfeccionando para alcanzar la estatura del varón perfecto. Muchas personas dicen, es que yo no puedo servir porque no me siento bien o no estoy bien con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón a Dios. Él dice que Él no va a recordar lo que hiciste, lo que pasó. El escritor a los hebreos nos dice, Él se va a olvidar, no va a permitir que eso influya. Y si Él no permite que eso influya, tienes toda la libertad, todo el derecho, todo el privilegio y responsabilidad de servir en la casa de Dios. Determinación en proseguir es esforzarme por honrar a Dios y por servir en lo que la casa necesita. Y sé que la casa lo necesita. Y número 5, disciplina. Sigamos una misma regla, dice Pablo. Sigamos una misma regla. Mire, hay personas que han llegado al éxito o hay personas que han logrado conseguir resultados sin seguir reglas. Pero déjeme decirlo, eso se llama suerte. Hay personas que han salido de la noche a la mañana y que han tenido este golpe de suerte y sin seguir reglas, sin seguir los parámetros, han hecho su vida y han logrado cosas increíbles por suerte. Pero lo que quiero decirles es que usted y yo no estamos aquí para jugar un volado con nuestras vidas o con nuestro servicio a Dios. No es una rifa a ver si me toca ahora sí el servir a Dios. Híjole, ojalá que no me toque, ojalá que no me toque. No es, creo que era, no sé cómo se hacía lo de los militares, la bolita blanca o bolita negra. No es eso de a ver si salgo o a ver si no salgo. No es un volado, no es cuestión de suerte el seguir o el vivir los resultados. Pablo dice, sigamos una misma regla. Enfoquémonos todos y pongamos nuestra mirada en Dios y en su palabra. Porque la misma regla es para todos. La escritura es para todos, sin importar en lo que servimos o en lo que queremos servir. Porque no se trata de improvisación, se trata de organización. Y cuando usted ve que hay un evento especial, que hay un culto especial, no se improvisó y se dijo, bueno, pues ahí como sea, no. Hay organización, hay planeación, hay personas viviendo y disfrutando el privilegio de sentirse útiles en manos de Dios para que ese evento funcione, para que ese día especial se lleve a cabo, para que cada domingo usted pueda venir a este lugar, recibir palabra de Dios y poder disfrutar de la presencia de Dios. No es improvisación, es organización. ¿Por qué? Porque seguimos todos una misma regla. Se trata de disciplina. Por eso sigamos una misma regla, dice Pablo. La instrucción divina, que hasta la fecha no tiene margen de error, que hasta la fecha no se ha equivocado. Y déjeme decirle esto, ser disciplinados, hablar de disciplina, de hacer las cosas ordenadamente, hacer las cosas sistemáticamente, hacer las cosas como se deben hacer las cosas, es incómodo. Ser disciplinados es incómodo. Porque habla de obediencia, habla de orden, habla de rigor, habla de sometimiento. Así que ser disciplinado no es fácil. Pero la realidad es que la comodidad no está en la mente de Dios para su iglesia. Escuche bien estas palabras. Las escuché de un pastor y se quedaron guardadas en mi mente y en mi corazón. La comodidad no está en la mente de Dios para su iglesia. Porque si así fuera, el símbolo del cristianismo sería una carita feliz, pero el símbolo del cristianismo es una cruz. Así que la comodidad no está en la mente de Dios para usted. Y voy a hacerlo más personal y discúlpeme si lo incomodo, pero quiero decirle esto: si usted está lo suficientemente cómodo en la iglesia, si han pasado días, meses, años desde que usted llegó a la iglesia y no se ha determinado en hacer una cosa, y está cómodo, la silla es bastante cómoda, la predicación es bastante cómoda, la alabanza es bastante cómoda, el estacionamiento es bastante cómodo, el lugar es bastante cómodo. Si usted está cómodo en este lugar, déjeme decirle que está errando en lo que Dios quiere y en lo que Dios tiene para usted. Porque disciplina habla de incomodidad. Disciplina habla de tener que llegar más temprano para que usted pueda escuchar la alabanza. Los muchachos tuvieron que estar desde las 9:30 de la mañana en este lugar. Para estar a las 9:30 se tuvieron que levantar a las 8 o antes de las 8 para estar en este lugar el domingo.
un día de descanso en el que la mayoría de ellos trabaja durante toda la semana hasta el sábado. Y el domingo es el día en el que ellos pueden decir: hoy me voy a levantar a las 10, a las 11. No. Disciplina habla de incomodidad y de decir: me tengo que levantar más temprano. Aunque la temperatura marque 0 grados a la hora que me tengo que levantar para llegar a las 9:30, me tengo que levantar más temprano. Tengo que llegar más temprano para ir a recoger a los adultos mayores. Habla de disciplina, de incomodidad. Pero si estamos aquí cómodos, si estamos disfrutando, estamos cerrando en lo que Dios tiene y en lo que Dios quiere para nosotros. Jesús lo dijo, Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Pablo dice: sigamos una misma regla. Y la regla nos dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17 que esta regla, que esta escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para servir, enteramente preparado para vivir, para servir. Por eso mi deseo es que usted recuerde con su mano y que esta mano le haga recordar que usted tiene la oportunidad y el privilegio de servir a Dios. Que pueda salir de la comodidad en la que ha estado durante este tiempo para decir: yo quiero hacer una cosa. Y probablemente no va a ser una cosa extraordinaria a la vista de las personas, pero sí para los ojos de Dios. Me sorprende que en la Biblia muchos de los problemas y muchas de las situaciones que los hombres de Dios vivían se resolvían no porque estos se determinaban a arreglar la situación, sino porque estos se dedicaban a servir a Dios. Y mientras servían a Dios, el Dios Todopoderoso se encargaba de ir resolviendo todos los problemas. No renuncies al servir a Dios porque piensas que necesitas invertir ese tiempo para arreglar el problema. Sirve a Dios y deja que su gracia y su poder resuelvan esa situación que estás experimentando. Que tu familia pueda acercarse al Señor descontento, porque sé que puedo hacer algo más y sé que puedo hacer algo mejor para Dios. Dedicación, porque tengo la oportunidad de servir a Dios. Dirección, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Determinación, proseguir, avanzar, no detenerme. Y disciplina, siguiendo una misma regla. Cierro con este pasaje, Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que son los grandes los que ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, Jesús les dice, no será así. Entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego se pone como ejemplo más grande de servicio. Dice: como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido. Y permítame mencionar este gran paréntesis: aunque tenía todo el derecho, todo el poder, toda la autoridad para ser servido, para no levantar un solo dedo, para con una mirada dar una instrucción y que las cosas se hicieran, Jesús les dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El que tenía la capacidad de con una mirada o con un pensamiento permitir que los ángeles llegaran, le sirvieran, hicieran todo por él. El que tenía la autoridad como Señor y Maestro con sus discípulos para decirles: ayúdenme, preparen, hagan. Es el que dice: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Es el que no tiene problema en amarrarse la toalla a lavar sus pies. Es el que no tiene problema en caminar con ellos, en avanzar con ellos, en viajar en barca con ellos. Dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Iglesia, el ejemplo está aquí, el mensaje está aquí, el tiempo está aquí, la oportunidad está aquí. Y si pudiera añadir una sexta palabra con la letra D, lo haría a manera de interrogación para usted. La disposición está aquí. La disposición está en usted.
está dispuesto a hacer una cosa. Quiere cerrar sus ojos ahí en su lugar. Y permítame hacer esta oración en esta tarde de domingo. Dios, oro por cada creyente que está en este lugar, porque sé que detrás de cada uno de ellos está esta gloriosa y grandiosa oportunidad de servir para tu reino, de servir en lo eterno, de servir en tu casa Monte de los Olivos. Oro, Dios, para que motives, para que inspires, para que desafíes en sus corazones, en su intelecto, en su espíritu, esta oportunidad de servir para tu obra en este año. Sin importar el área, dirígelos, muévelos, incomódalos si es necesario, para honrarte a ti con el servicio en tu casa. Cada talento, cada habilidad, cada capacidad que has puesto en cada uno de ellos pueda servirte en áreas específicas dentro de la iglesia. Dirígenos, Dios, dirígenos para honrarte con nuestro servicio. Dirígenos para que el propósito de este año en cuanto a la iglesia sea el servir. Y si es en una sola cosa, hacerlo bien, hacerlo de corazón y hacerlo con integridad para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a nuestro Dios.